Soy Paolo de Pixel School 3D. Os damos la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso de Introducción a Cinema 4D, en la cual vamos a tratar, digamos, las propiedades de archivo cuando abrimos o creamos un nuevo archivo dentro de Cinema 4D. Si yo genero, por ejemplo, un nuevo archivo, si os dais cuenta, aquí en la parte inferior derecha me aparece lo que son, digamos, las propiedades del proyecto. Entonces, aquí es donde nosotros, en un principio, cuando abrimos un proyecto, podríamos decirle si vamos a trabajar en centímetros, en metros, en milímetros, en kilómetros, en la unidad que a vosotros os pueda interesar. Nosotros personalmente trabajamos en centímetros, ya que también usamos muy habitualmente un Unreal Engine. Y entonces, cuando exportamos desde Cinema 4D hacia un Unreal Engine, pues como Unreal Engine solamente trabaja en centímetros, pues estamos acostumbrados a trabajar siempre en centímetros dentro de Cinema 4D. Pero no quiere decir que tengáis que estar obligados a trabajar en una unidad en otra. Eso ya vosotros decidís cuál es la unidad que os interesa y cuál es la unidad en la que os gustaría trabajar. Otro apartado importante es el FPS, que serían los frames por segundo, que son los frames que necesitamos renderizar o calcular para cada segundo de animación. Como veis, por defecto nos aparece 30 frames por segundo, que sería en un principio la normativa americana. En Europa habitualmente solemos trabajar con 25, pero eso ya lo podéis adaptar según vuestras necesidades y según el tipo de trabajo o el tipo de animación que estéis realizando. Entonces, estas son dos cosas que es importante que siempre tengamos en cuenta cuando comenzamos un archivo nuevo, un proyecto nuevo, aunque esto lo podéis siempre actualizar en cualquier momento. Es decir, que no porque estés trabajando de repente en un archivo en metros no lo podamos cambiar a centímetros. Es decir, en cualquier momento podemos cambiarlo a centímetros sin ningún tipo de problema. Igualmente los FPS que tenemos aquí, ¿vale? Imaginémonos que yo, por ejemplo, creo un objeto, y entonces si activo ese objeto os dais cuenta que las propiedades del proyecto han desaparecido. Es decir, que ya no estoy viendo esas propiedades. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo yo puedo acceder de nuevo a esa información? Pues esto es tan sencillo como irnos aquí en modo documento. Y si os dais cuenta, aparece de nuevo esa información, la cual podemos volver a actualizar o volver a personalizar según nuestras necesidades. Otro apartado importante siempre que abrimos un archivo nuevo a tener en cuenta, naturalmente, es el motor de render que vayáis a utilizar, ¿vale? Aunque, como digo, todo lo que estamos viendo lo podemos siempre actualizar en cualquier momento del proceso de trabajo del proyecto, ¿vale? Pero yo creo que es importante siempre que lo podamos ir ya colocando correctamente desde el comienzo. Entonces, nosotros aquí podemos decidir cuál es el motor de render que vayamos a utilizar. En salida, naturalmente, el tipo, el formato de salida que vayamos a sacar, tanto en ancho, en alto, le podéis decidir si lo queréis colocar en píxeles, en centímetros, etc. Normalmente se suele trabajar en píxeles. Y si en algún momento sacamos algún tipo de render, dónde queremos guardarlo y en qué formato lo queremos guardar, ¿vale? Esto es algo también importante que ya podéis ir configurando desde el comienzo para que en cualquier momento, cuando lances una animación o lances un render, pues todo se guarde directamente en su lugar correcto. Otra cosa también muy interesante que tenéis aquí abajo, si os dais cuenta, yo aquí tengo una cosa que se llama configuración de render, es decir, que es lo que ahora mismo estamos configurando aquí. Imaginémonos que quiero generarme una configuración de render personalizada, es decir, yo me voy aquí y le digo quiero generar, botón derecho, una nueva configuración de render, la cual voy a llamar, por ejemplo, Pixel School 3D, ¿vale? Entonces, como yo ahora mismo estoy dentro de esta visualización, dentro de esta configuración de render Pixel School 3D, cualquier cosa que yo modifique ahora mismo, como por ejemplo, imaginémonos que quiero colocar un render cuadrado.
Entonces, fijaros que automáticamente hemos modificado esa información dentro de mi configuración de render Pixel School 3D. Si yo ahora me voy a la configuración de render por defecto que teníamos antes, veis que automáticamente esto también ha cambiado. Es decir, que vosotros podéis generar aquí vuestros perfiles de configuración de render y ir ajustándolo a vuestras necesidades. Otro tema también muy interesante, si os dais cuenta, como hemos colocado un render cuadrado de 1280 por 1280, aquí en el visor de render, o en el visor, en nuestro editor, veis que tenemos unas partes más oscuras o menos transparentes y unas partes más transparentes. Esto quiere decir que los 1280 por 1280 es de esta línea a esta línea y desde aquí hasta aquí. Entonces, todo lo que esté dentro de esa superficie estará dentro de los 1280 por 1280 y se renderizará, ¿vale? Imaginémonos que yo ahora aquí le digo, por ejemplo, 1280 por 720. Fijaros que ahora iría de aquí a aquí y ahora tenemos aquí una línea y otra línea aquí. Entonces, eso sería la demarcación de la superficie donde va a renderizarnos nuestro render. Esto es importante tenerlo en cuenta en el sentido de que siempre tenemos que saber en qué superficie estamos trabajando para que a la hora de renderizar salga también correcto, ¿vale? Entonces, como decíamos, teníamos aquí toda la información. Entonces, como veis, aquí tenemos diferentes apartados de información donde perfectamente podéis visualizar y podéis trabajar, ¿vale? Y siempre que tenemos algún objeto, pues dicho objeto pues perfectamente nos aparecería aquí, ¿vale? Ahora, otra cosa importante, si os dais cuenta, me he ido aquí a opciones, configurar. Fijaros aquí en vista, podemos determinar de qué color quiero que sea esta superficie que no va a ser renderizada. Es decir, que yo aquí lo puedo modificar, si os dais cuenta. Y le puedo decir que quiero, por ejemplo, menos opacidad. Por ejemplo, vamos a darle un 50%. ¿Veis? Automáticamente se ha cambiado. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, en un color azul para que se vea claramente. Ahí lo veis. Entonces vosotros también podéis personalizar, digamos, los bordes donde no se va a renderizar para que al visualizarlo, digamos, os sea mucho más sencillo, como veis, el poder ver cuál es la superficie en la que vas a renderizar y cuál no, ¿vale? Esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Y ya para finalizar, dentro de edición, preferencias, aquí es donde nosotros ya podemos determinar, por ejemplo, el idioma que queremos en la interfaz, en este caso lo tenemos en español. Si queremos un esquema claro o un esquema oscuro, como veis, el claro sería este sería el oscuro, lo podéis personalizar. Podéis personalizar el tipo de fuente con el que queréis que os muestre las funciones. Es decir, que esto es algo que podéis también adaptar a vuestras necesidades y en cualquier momento podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa que también puede ser interesante sería, por ejemplo, dentro de archivos, poder decirle de qué forma queremos configurar el autoguardado, el autosave, ¿vale? Entonces, esto es siempre importante recalcarlo y darle mucha importancia, en el sentido de que cuando trabajamos con cualquier software, incluyendo Cinema 4D, pues es importante que estéis guardando habitualmente vuestros archivos porque ningún software es perfecto y podemos tener algún problema con él y perder de repente al cerrar un archivo o cerrar el programa, poder perder información que hemos estado trabajando. Entonces, además de personalmente y manualmente poder ir haciendo vuestros salvados de tiempo en tiempo, podéis decirle de qué forma queréis que os guarde automáticamente. Entonces,
Yo personalmente me gusta, por ejemplo, decirle que quiero que me haga cada 10 minutos y, por ejemplo, que me haga un máximo de 5 copias, ¿vale? Entonces, él me va a guardar esa información. Si no le determinamos aquí la ruta específica y lo dejamos en directorio de proyecto, pues nos va a hacer siempre una copia de seguridad cada 10 minutos dentro del directorio de nuestro proyecto, y de esa forma vamos a tener siempre seguridad que no vamos a estar perdiendo ningún tipo de información. Y ya lo último, dentro de unidades, aquí también podríais ajustar las unidades si fuese necesario, de la misma forma que habíamos visto anteriormente dentro de el modo documento, como veis que lo habíamos abierto aquí. Entonces, estos son algunos apartados, algunos puntos del archivo de Cinema 4D que es muy interesante que podamos tener en cuenta cuando generemos o cuando abrimos un nuevo archivo, un nuevo proyecto. Esperamos que os sirva, esperamos que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Adiós.